disculpa Rocío, que está en toda la población es el acceso a medicamentos. O no se encuentran en las farmacias o se encuentran a precios muy elevados. Antes aparecieron los genéricos, la gente se ve obligada a comprar medicamentos de marca, que ya sabemos que son mucho más caros, pero hoy el gobierno ha sacado una disposición para declarar los artículos esenciales y ponerlos en la lista de medicamentos que tienen que estar en las farmacias. ¿Creen que eso sea suficiente? ¿Qué más se puede hacer de parte del Congreso? La pregunta, por supuesto, va para los dos. Mira, Patricia, bueno, disculpa Daniel que ya he arrancado. No, adelante. Hoy día nosotros tenemos en el Congreso un pleno dedicado específicamente al tema de salud. Y bueno, tenemos una agenda nutrida, ojalá terminemos hoy día, pero lo veo difícil. Y por supuesto hay varios temas alrededor de ese punto, ¿no? Y de todas maneras, si hoy día en el pleno no lo vemos, lo veríamos mañana en el pleno, digamos, usual, porque vamos a tener, el día de hoy es un pleno dedicado a salud, solo a salud, y mañana sería un pleno dedicado a otros temas, pero en esos otros temas también, el día lunes se presentó una moción multipartidaria para ver prioritariamente el tema de especulación de medicamentos, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente, o sea, en estos momentos, Patricia, en estos momentos en que estamos sufriendo esta pandemia, en que la gente no tiene trabajo, y toda la situación que han descrito ustedes, incluyendo lo del señor Miguel Hilario, que la situación de pueblos indígenas es una situación dramática en este momento, pues no puede ser que las farmacias y los conglomerados, digamos, que tienen el monopolio de las farmacias, hay que decirlo en todas sus letras, estén haciendo este tipo de, digamos, situación de mercado que es intolerable en estos momentos, porque es la vida o la muerte. Uh-huh. Ya no es un tema solo de precios, de libre mercado, etcétera, es un tema de la vida o la muerte en esta situación. Entonces, hay varios proyectos también de ley que están regulando también la posibilidad de tener regulados el precio de los medicamentos esenciales y urgentes para este momento, ¿no? No tengo en estos momentos la norma del Ejecutivo, pero imagino que es más o menos lo mismo o un poco ampliado, ¿no? Pero no hay regulación de precios en nuestro país, Rocío. Sí hay ese es un obstáculo con respecto a ese intento, digamos. Exactamente. Entonces, o sea, lo que pasa es que se han ensayado varias fórmulas, ¿no? Uh-huh. O sea, la fórmula del Ejecutivo es plantearlos como esenciales. Así es. Hay otras fórmulas que se están planteando también hoy día que las vamos a debatir, ¿no? Uh-huh. O sea, en los dictámenes que nos han enviado las comisiones, ¿no? Miren, en mi bancada, no sé cómo será en la bancada del Partido Morado, pero me acaban de llamar los técnicos y se han quedado toda la noche viendo el tema de los dictámenes, porque lamentablemente a veces en la Junta de Portavoces se toman algunas decisiones y después en el camino se varía la agenda, ¿no? Y bueno, la agenda de hoy día varió bastante y bueno, han tenido que chambear, pues, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, por chambear. Por supuesto. Los que sí es importante es no sacar una ley que después vaya a ser observada por el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Sí, es que no está, no, ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Así es. A ver. Escuchamos a Daniel Olivares, por favor. Daniel. Gracias. Sí, agarrando lo último que has mencionado, Patricia, ¿no? Hoy día yo también veía el trabajo de nuestros técnicos que efectivamente pues hacen esa chamba con los cambios a última hora. Y hoy día en el pleno temático de medicina, la mayoría de cosas se han aprobado por unanimidad y están vinculadas la mayoría de leyes que se van a discutir hoy están vinculadas a 3 temas específicamente. La acción del Ministerio de Salud, o sea, que pueda tener más acción más rápido en algunas regiones, que es lo que la gente está pidiendo con toda razón. Hay gobiernos regionales que no están respondiendo bien y en momentos de emergencia el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud en este caso, debería tener la facultad de poder actuar con mucha más facilidad, digamos, con mucho más poder, por así decirlo. Eso es lo primero. Lo segundo, temas vinculados a la protección y al reconocimiento del personal de salud. Ahí hay que ver, esto tiene todo el sentido, ahí hay que ver nada más algunos detalles que hay que ajustar. Y lo tercero, las modalidades de trabajo del sector salud.
ahí también hay que ver los detalles, pero por ejemplo, agarrando lo último que dijiste, no podemos nosotros tener capacidad de gasto en nuestras leyes. Entonces, alguna cosa que requiera presupuesto tiene que tratarse en la comisión de presupuesto. Lo importante es que las leyes que se discutan ahora tengan el sustento técnico y pasen por comisión, que es, digamos, el seguro que el Congreso tiene para que las leyes tengan calidad, ¿no? O menos tengan Pero eso quiere calidad. decir que no se va a abordar hoy el tema del precio de los medicamentos. Dice que hay 3 únicos temas en el pleno de hoy. Están agrupados, digamos, los temas, ¿no? Son los grandes grupos, digamos, de temas que veo, pero cuando hablo de acción de MINSA me refiero a que se traten, que la ciudadanía reciba los servicios. Eso tiene que estar visto desde los ojos de la gente, ¿no? Que la ciudadanía reciba los servicios correctos. En el caso de las medicinas, hay varias iniciativas planteadas, algunas para controlar algunos precios, algunas para declararlos de interés. Nosotros desde la bancada morada creemos que hay una solución más de fondo que se tiene que dar, más allá de la pandemia incluso, y prepararnos para futuros momentos, que es la información clara. La información clara, que es darle el poder al ciudadano. Nosotros ya vimos lo que sucedió con la alimentación saludable, digamos, esa ley que se debatió tanto tiempo de los octógonos, para tú saber qué cosa estás comiendo. Bueno, tú deberías de poder saber qué medicina es genérica o no con un simple vistazo y no necesitar que te lo estén diciendo ningún político. Entonces nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que no se va a discutir ahora, porque lo vamos a meter para que se discute en comisión. Y volvemos, Daniel, en un momento, porque vamos a la pausa con más ideas, entre ellas también la responsabilidad del Estado en la compra de medicamentos, que no satisface la demanda de las personas que se atienden en el sistema público. Regresamos con las preguntas de mis compañeros. Vamos a una pausa. Estamos conversando con 2 congresistas, Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio y Daniel Olivares del Partido Morado, que nos están adelantando lo que a las 10 de la mañana discutirán en un pleno del Congreso dedicado a temas sanitarios. 3 temas, nos dijo Daniel Olivares: la acción del Ministerio de Salud, el personal de salud y los riesgos que está enfrentando, y las modalidades de su trabajo. Quedó planteada la pregunta si el tema del precio de los medicamentos serán abordados, como se ha dicho acá. Hay ejemplos en países capitalistas como los países de la Unión Europea, en donde se han buscado fórmulas para que los precios no suban excesivamente. Es el caso en España, uno de los países con precios más baratos de la Unión Europea, donde se han buscado modalidades para que el Estado participe sin que esto ahogue el mercado libre. ¿Qué se propondrá respecto del precio de los medicamentos en el Congreso el día de hoy, señores congresistas? Fernando, como estoy revisando ahorita la ayuda de memoria que me han pasado, no sé, Daniel, si tú tienes lo propio, no, y no se va a ver hoy día el tema del precio de medicamentos. No, pero... no, lo que va... O sea, se va a hablar hoy día del precio de medicamentos todo el día probablemente, y si no es hoy, mañana seguramente se va a discutir el medicamento. Daniel, nosotros el lunes presentamos una moción que ha sido aprobada, multipartidaria, para hablar sobre ese tema el día, si no era el día de hoy, era el día de mañana. Entonces, ese es un tema fundamental. Y por otro lado, mira, bueno, no sé si ustedes en el Partido Morado, pero nosotros en el Frente Amplio hemos presentado un proyecto de ley precisamente sobre el tema de medicamentos. Uno de nuestros congresistas, de mis colegas y compañeros, el doctor Absalón Montoya, que es médico oncólogo, es uno de los que está precisamente muy preocupado sobre el tema. Él trabaja en salud pública desde hace 25 años o más, y él es el que ha planteado este proyecto de ley, en el que además nos hemos cuidado mucho, la bancada, de que sea constitucional, no de que sea inconstitucional, porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, inmediatamente el Tribunal Constitucional podría no sacar algo. Entonces, hay varias propuestas, o sea, hay varios partidos que han planteado varias propuestas, ¿no? Como le digo, de diferente fórmula jurídica y legal, que no lo voy a comentar acá para no ser leguleya. Pero el punto fundamental detrás de todo esto es la salud pública.
La salud pública, la vida de los peruanos tiene que estar por encima de todo, incluyendo por encima de los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Daniel. Ahorita tenemos que asegurar 3 cosas, ¿no? Tenemos que asegurar que los precios se mantengan correctos, digamos. Para eso hay que fiscalizar a los formales, que felizmente ya las grandes cadenas, digamos, ya congelaron los precios y eso es fácil de fiscalizar. Lo que no es fácil de fiscalizar es a los informales, que son un montón también, y ahí es donde tenemos un problema con precios. Eso es lo primero que tenemos que asegurar. Lo segundo, y que está vinculado a precios, es asegurar el stock. El Estado, y es el ejemplo de España que mencionaba Fernando, nosotros, el Estado, junto con privados, se han juntado y han comprado grandes cantidades de medicinas y nosotros necesitamos asegurar el stock de medicinas vinculadas a COVID especialmente. Y especialmente los genéricos, porque los genéricos son los que cuestan menos. Ahí, por ejemplo, Digemit no tiene un reto, digamos, que debería mejorar un poquito algunas cosas, por ejemplo, para permitir la importación de genéricos con la sola demostración de registro sanitario del país de origen. Hay cosas que se pueden, hay trabas que se pueden... Sí, pero Daniel, Rocío, permítanme. Daniel, Rocío, permítanme, estamos todos preocupados porque tengamos un abastecimiento adecuado de medicamentos y tratamientos para esta enfermedad. Pero debemos recordar que es el Estado el que se supone tiene bajo atención al mayor número de peruanos en sus hospitales, y lamentablemente son las farmacias y los hospitales del Estado peruano los que usualmente, históricamente, están desabastecidos. ¿Qué tal si nos enfocamos en pedirle eso, y promover desde el Congreso también que sea el Ministerio de Salud, que sea el Estado peruano el que garantice que los hospitales y las farmacias de los hospitales tengan ese abastecimiento, e incluso, como lo ha planteado una representante de la Defensoría del Pueblo aquí en RPP más temprano, que no solamente los tengan, sino que los puedan distribuir a aquellas personas que los necesiten y cuando tengan el coronavirus de la forma menos grave. ¿Qué les parece a ustedes eso? De acuerdo, y esa es una de las iniciativas que ha mencionado, a las que se refiere mi colega Rocío, de que el Estado garantice la existencia de los medicamentos que hoy se necesitan. Ahora, ese es el tema de emergencia hoy. Hoy necesitamos precios correctos y stock, ¿no? Que existan las dos cosas. Pero nosotros tenemos que solucionar, ya estamos en un momento de solucionar los temas de fondo para que esto no nos pase nunca más. Y nosotros, por ejemplo, y ese es el proyecto de ley que vamos a presentar mañana, nosotros tenemos que darle el poder al ciudadano acá. Y ahí es donde se acaba los trucos, digamos, del mal empresario, cuando el ciudadano tiene el poder de la información y de tener claridad de qué es lo que está comprando. Ahí es donde, cuando tú le das ese poder al ciudadano, es donde tú ya terminas con las especulaciones y le quitas poder a los malos empresarios, digamos, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar ya, digamos, a mediano plazo, presentando un proyecto de ley mañana de información clara sobre medicinas genéricas. La acaparación de los informales, les hago la pregunta a los dos, es porque no hay ningún control sobre la venta. Recordemos, y hemos insistido desde acá, que la venta de la mayoría de estos medicamentos requiere receta, y la receta no se tiene que dar necesariamente de manera presencial. Una persona puede tener una atención en línea, ¿no es cierto? Y se le puede hacer llegar incluso un documento vía internet que permita no solo que compre en una farmacia, sino que compre la cantidad que necesita y que no se lleve pues 100 pastillas que después va a vender vía las redes sociales a 10 veces su precio. Eso también debería instaurarse. Es una práctica pésima en el Perú, que todo el mundo compra medicamentos como si comprara caramelos. Bueno, como papel higiénico. Pasó. Bueno, pero la situación, Patricia, sí, en efecto, tiene que ver también con un tema de responsabilidad de todos los peruanos. Por eso nosotros, desde mi despacho, en fin, estamos planteando un asunto que nos parece fundamental para enfrentar la pandemia, y es algo que incluso lo hemos conversado con algunas personas de la PCM, ¿no? Y es una estrategia comunitaria, de prevención. ¿Y qué significa eso? Poner en funcionamiento, por ejemplo, los comedores populares, claro, con delivery, digamos, ¿no? O sea, no para que vayan y se sienten ahí, sino para que recojan el alimento y lo puedan llevar a sus casas, en primer lugar. Y en segundo lugar, también, algo que es muy importante en todo el Perú y que ha funcionado durante años,
que son los promotores de salud. Exactamente. En muchos sectores rurales, sectores de pueblos jóvenes, asentamientos humanos, en Tacna, en Cajamarca. Yo misma he trabajado hace 30 años con promotoras de salud. Es algo que está muy extendido en todo el Perú. Y en estos momentos las promotoras de salud están en su casa. Así Entonces, es. lo que se debe hacer es plantear estrategias comunitaria de prevención para que los promotores de salud que conocen su barrio, conocen a su gente, conocen a su pueblo, puedan organizarse de tal manera que haya una especie de monitoreo de lo que es la salud y el uso de mascarillas, etcétera, 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 la distancia social y todo lo demás. Y eso lo pueden hacer tranquilamente las promotoras y los promotores de salud. Uh-huh. Quisiera preguntarles, Patricia, Ricardo, si me permiten, antes de que el tiempo nos venza, más allá del tema puramente sanitario, ¿en qué situación se hallan las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso? Porque hemos visto algunas dificultades, pero es de desear que la fecha que se ha fijado el jueves 28 permita confirmar que estamos ante un Congreso que no es obstruccionista y un Ejecutivo que no quiere desconocer las funciones que le corresponden al Parlamento. Yo creo que en realidad no le conviene a nadie tener un Congreso enfrentado al Ejecutivo y un Ejecutivo enfrentado al Congreso. No le conviene a nadie. Ya hemos visto cómo se cerró el Congreso pasado, ya vimos esas portadas diarias que en realidad fueron incluso uno de los motivos para que me invitaron a postular a mí en realidad, que es estar hartos de ver cómo cada día un político le dice un adjetivo más creativo y más irrespetuoso al otro, y que es como una competencia por ver quién grita más fuerte. Eso a mí me preocuparía mucho, esa carrera por ver quién levanta la voz más. Dicho esto, cada uno tiene sus válidos reclamos, ¿no? El Ejecutivo, que siente por momentos que el Congreso no ha coordinado de manera fluida las leyes que está aprobando, y el Congreso que siente también que el Ejecutivo también le esconde un poco la pelota y no lo invita también a trabajar o le cierra algunas puertas. Entonces hay que encontrar esos canales, porque en realidad al ciudadano lo que le importa es que su Estado le responda, por supuesto, independientemente de quién haya hecho qué cosa. Rapidito, ¿no? Rocío, que nos quedamos sin tiempo. Fernando, sí. Miren, yo creo que este es el momento de la unidad nacional. Y ojo, unidad nacional no significa uniformidad. En nuestra diversidad, en nuestra heterogeneidad, pero unidad por la defensa de la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, estamos atravesando una pandemia inédita en la historia de la humanidad, que no sabemos cuánto tiempo se va a quedar, que va a cambiar nuestra vida, la vida ya no va a regresar a ser lo anterior, que tenemos que repensar en nuestra civilización, porque el proceso civilizatorio está en crisis absoluta, y en medio de todo esto no puede ser que los políticos se estén enfrentando por determinadas situaciones muy locales, ¿no? Apelamos a las voces conscientes y sensatas del Congreso como ustedes para que silencien con su voz, no porque a nadie se le calla, las voces oportunistas e irresponsables. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Patricia, Fernando.